Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Soy el doctor Manuel de Anda, pediatra, infectólogo pediatra y servidor de ustedes. Benito Balam, también servidor de ustedes, eh, psicoterapeuta humanista y politólogo y escritor. Les vamos a invitar a que nos escuchen durante estos minutos en nuestro programa Construyendo la Verdad, que eh, tiene el tema del día de hoy, eh, conciencia social ante la nueva normalidad de, de esta pandemia que vivimos del COVID-19. Eh, estamos con la idea de poder eh, comunicarles con una información más eh, actualizada, no tanto de las cifras, sino más bien de nuestro punto de vista, de nuestra interpretación como ciudadanos de lo que está haciendo el actual gobierno de la 4T para manejar la pandemia y particularmente en esta nueva etapa que es la nueva normalidad. Entonces me gustaría que dieras tu punto de vista, Manuel, acerca de cómo se está desarrollando esta nueva normalidad. Gracias, Benito. Bueno, en realidad yo creo que empezaríamos diciendo que, bueno, que lo que viene siendo la pandemia eh, todavía continúa. Uh Y -huh. todavía, pues, en muchos lugares sigue habiendo el incremento importante de los casos y las curvas epidémicas van para arriba. Entonces, el hecho de que se hable de una nueva normalidad, pues no quiere decir ni que ya se acabó la pandemia, ni que hay un control de los casos, sino en muchos casos, como viene siendo Guanajuato, pues los casos van para arriba y cada vez hay más contagios. Entonces eso es muy importante tenerlo en mente, pues con el objeto de mantener las actividades y aquellas medidas de prevención que todos lo conocemos y más adelante pues las voy a referir. De acuerdo. Eh, Partimos de una realidad nueva en la historia, porque es una pandemia globalizada de una manera muy acelerada que se dio a partir del principio de este año y que inició en China, en Wuhan, eh, y tardó un mes en ser declarada como pandemia. Esto no había sucedido anteriormente, había tardado más meses para que sucediera y también no solamente en términos del tiempo, sino en términos de la velocidad por la globalización, por efectos de una globalización que estamos viviendo. Claro. La nueva realidad que se está presentando apenas empezamos a llegar a comprenderla, porque no es un hecho solamente biológico o de salud, sino también es un hecho social que impacta la conciencia y que pues tarda más en ser reconocida y ser asimilada por parte de todos y de toda la población. Entonces, esta situación nos enfrenta a diferentes temas, ¿no? que vienen de, este, de este asunto epidémico. Eh, no es, como decía, solamente la salud, también es la cuestión económica, social, tiene que ver también con la cultura y la parte de la afectividad, pues somos pueblos
especialmente los latinoamericanos, y bueno, en muchos lugares del mundo, también en África, o en cualquier otro lugar del continente, la necesidad del acercamiento sensible, ¿verdad? Corporal, de podernos saludar de mano, de beso, de abrazo, etcétera, y suspenderlo durante tanto tiempo, pues es un impacto muy fuerte. Ese es un tema que tiene que ver también y que ahonda en la salud mental, no solamente en la salud biológica, y desde luego Claro, en la salud social en términos culturales. Cómo abordar este asunto eh, afectivo, ¿no? O socioafectivo. Y que también, pues en el plano económico, pues tenemos también tomar en cuenta que muchos de nuestros conciudadanos, pues vivimos en un país cuya mayoría de los habitantes viven en pobreza y una parte considerable en extrema pobreza. Entonces, realmente esto es algo significativo porque más de la mitad de la población mexicana sufre el impacto de no poder trabajar y sustentarse día con día. Este también es un aspecto de su salud eh, eh, a largo plazo o a mediano plazo, pues, ¿no? En términos de alimentación y en términos de seguridad económica, en términos de estabilidad emocional y no vivir en el estrés constante. Y lamentablemente así ha sido en nuestro país. Y otro de los aspectos es el político, ¿verdad? Que afortunadamente en nuestro país la política del gobierno federal ha sido encabezada por el presidente López Obrador y por el vocero de salud, el doctor López Gatell, ha sido tratar las cosas de una manera persuasiva, es decir, a través de los argumentos, a través del diálogo, a través de los acuerdos, del consenso, ¿verdad? Llegando al convencimiento profundo de las personas y dando credibilidad realmente a su desempeño, tanto en los apoyos económicos como en la información diaria, constante, cotidiana, que se va transparentando y se va corrigiendo o se va dando con mayor precisión cada día. Todo claro, esto va fundamentando una manera de tratar políticamente el fenómeno epidemiológico cualitativamente distinto a la de otros países, aunque al interior de México existen diferentes gobiernos estatales, municipales, que tienen estilos distintos al del gobierno federal y que ahora lamentablemente estamos viendo esas repercusiones o esas consecuencias de protestas lamentablemente empañadas por ciertos actos vandálicos que, que están perturbando la paz social, ¿no? Aunque claro. tengan origen legítimo, ¿verdad? Porque un asesinato hecho a un ciudadano simplemente porque no portaba el tapabocas, ¿verdad? Me parece un exceso completamente irracional, ¿no? Claro. Bueno, tocaste un punto que es muy importante. Es decir, la nueva normalidad pues es mucho más amplio que nada más la situación del control de la epidemia desde un punto de vista pues meramente como un fenómeno epidemiológico o médico, sino que pues abarca otros aspectos importantes de, pues de la vida, o sea, los aspectos económicos, los aspectos
emocionales, de relaciones, etcétera. Y todos pues quisiéramos regresar pronto a la normalidad como la que nosotros conocemos, pero eso no, la verdad es que no sabemos cuándo lo podemos hacer. Lo que sí es muy importante es pues tomar las acciones que en este momento nos toca realizar, tener conciencia del momento que estamos viviendo y asumir que es un momento especial y que tenemos ciertas responsabilidades personales, familiares y sociales con este momento que nos ha tocado vivir. Por otro lado, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar de una manera muy particular, pues cómo se ha estado comportando y cómo se ha estado manejando. Bueno, el pueblo de México es fundamental porque las epidemias obviamente que suceden en la comunidad y solamente la comunidad pues las puede detener. Sin embargo, hemos tenido una dirigencia que me parece que es extraordinaria, que es haber dejado en los epidemiólogos conocedores pues de la ciencia epidemiológica lo que viene siendo el manejo de la pandemia en México, haciéndose a un lado bueno, el representante político del Estado mexicano y dejando a los profesionales de la salud al cargo de esta responsabilidad. Eh, ya nada más, bueno, haría dos menciones. Uno, el manejo de la pandemia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y particularmente el doctor Hugo López Gatell ha sido reconocido y se le ha invitado en forma muy especial para participar en el grupo de expertos en relación a este tipo de problemas pandémicos. Ha sido invitado por la Organización Mundial de la Salud para participar. Entonces, realmente yo creo que son dos reconocimientos que nos deben de llenar pues de gratitud por un lado y de sentirnos orgullosos pues de que hay gente del nivel de ese tipo de personas, que no solamente es López Gatell, ¿verdad? Sino todo el equipo El que equipo. conforma es la Secretaría de Salud. Y bueno, creo que son algunos de los dos aspectos que quería tocar en este momento. Sí, me gustaría a mí abordar dentro de esta gama de temas, profundizar un poquito acerca de cómo mirar esta nueva normalidad, eh, porque eh, hacía una expresión el director del Seguro Social, Zoé Robledo, que en una de las conferencias, ¿verdad? Que el apretar, por ejemplo, como una pausa en un video para luego volverla a ver completa, es una metáfora que nos da, pues equivocadamente en la realidad de la nueva normalidad, porque no se trata simplemente de que vamos a quitar la pausa en cuanto termine estas medidas sanitarias y salir a la calle o salir a las actividades como si nada hubiera pasado. Y eso pues es una salida fantasiosa. Realmente eso no es una realidad. Hay una nueva realidad, como lo que estamos mencionando. Es una epidemia que necesitamos aprender a convivir con ella, que no termina con las medidas de confinamiento, con las medidas sanitarias de higiene, etcétera, sino que son necesarios que se vayan incorporando a nuestro nuevo modo de vivir. Claro, Pero el reto aquí, por eso yo decía, no es solamente
de la salud biológica, sino en el plano de la salud mental, cómo hacer que socioafectivamente a culturas como las nuestras, esto pueda ser aceptado, puede ser convivible, ¿verdad? El hecho de que tengamos menos reuniones, menos visitas, y bueno, y sin abrazos y sin besos, ¿no? Se necesita aportar de una manera creativa cómo poder expresar nuestra afectividad eh, sin necesidad de ponernos en riesgo. Y Claro. yo creo que el asunto va para largo, o sea, como ya nos lo han repetido varias veces, hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya un tratamiento médico o hasta que se logre la inmunidad de la mayoría de la población, pues no se logrará derrotar a la epidemia como tal. Y esto, eh, pues es una luz de alarma eh, de, ahora sí, de estar a la vigilancia constante para nosotros, que se vaya integrando, así como cuando aprendemos a manejar y aprendemos un semáforo, cuáles son las indicaciones que el semáforo tiene para que nosotros evitemos accidentes. Igualmente, necesitamos aprender a asimilar el nuevo semáforo, que ahora son de 4 colores, ¿verdad? Los que está ofreciendo la Secretaría de Salud, para que Claro. nosotros podamos evitar contagiarnos lo más tarde posible. Como tú decías, tal vez no sea posible que no nos contagiemos, pero por lo menos retrasarlo lo más posible, porque mientras más tarde sea, más favorable va a ser para nuestro tratamiento o la atención médica que nosotros consigamos, O que tanto llegue la por el, vacuna. exacto, tanto Exacto. por el conocimiento que se va dando en la ciencia, como la socialización de los hábitos que se van reflejando en la sociedad. ¿Cómo, cómo ves tú? Bueno, sí, me parece muy interesante. Yo creo que digo, la verdad es que toda crisis, esta pandemia pues es una crisis mundial y que nos ha puesto en crisis en muchos sistemas, en sistemas políticos, económicos, de relaciones y todo eso, ¿verdad? Educativos. Em, Toda crisis es para el mejoramiento, debe de aprovecharse para el mejoramiento y debe de aprovecharse desde el punto de vista personal de las comunidades y de las comunidades pequeñas y las comunidades grandes, como un Estado-nación, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes en la actualidad es que la verdad es que en algunos gobiernos, si me refiero al gobierno federal, está tratándonos como personas adultas. Es decir, Sí, lo que tú comentabas hace un ratito, todo por la razón, nada por la fuerza, todo por el derecho. Yo creo que eso es muy importante, porque alguien puede verse con la tentación, pues, de usar la represión o medidas coercitivas. La ujú, realidad está en que en México, pues, es tan heterogéneo el país y hay tanta diversidad, pues, simplemente en la situación económica y en el sustento del día al día, que pues no es posible hacer eso, porque hay gente que vive al día, hay gente que si no trabaja hoy, pues no come hoy. Entonces, mientras más conocimiento tenemos y mientras más recursos tenemos pues para tomar las medidas de prevención y tomar esa conciencia, en relación a la nueva normalidad, más obligados estamos, más responsabilidad tenemos de ir por el camino correcto, pues, de prevención. Este, y ya nada más considerando, pues, el tiempo que ahorita ya se nos empieza a ir un poco,
no quería yo dejar de pasar, quería dejar pasar que hay algunas cosas que siguen siendo muy importantes a pesar de que ya estamos en la nueva normalidad. Porque ya les repito, nueva normalidad quiere decir que no quiere decir que ya no hay epidemia, que ya no hay nuevos casos. Al contrario, ahorita estamos en una fase acelerada de contagios y en especial en Guanajuato vamos para arriba. La misma Secretaría de Salud pues lo ha manifestado. Entonces, si podemos quedarnos en casa, hay que quedarnos en casa. Si llegamos a salir por algún motivo, mantener la sana distancia. La higiene de manos sigue siendo muy importante con agua y jabón o gel con alcohol. No tocarse ojos, nariz y boca, porque pues, por ahí entran los virus, en especial el coronavirus, y nos puede infectar. Obviamente, limpiar las superficies en donde, sobre todo si son superficies que son de uso común, como por ejemplo las perillas de las puertas y todo eso, pues debe de estar limpio con una solución con cloro que podemos nosotros mismos preparar en casa. Nosotros no es necesario comprar algo sofisticado o caro, sino simplemente con hacer una solución de cloro es más que suficiente. Y hacer la higiene de manos con agua y jabón y gel con alcohol. Creo que son los puntos más relevantes. Por ahí hay uno que se me escapa, pero bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Sí, cómo no. Yo quisiera señalar también en términos políticos cómo ciudadanos podemos responder ante una situación donde no estamos seguros, donde en términos de la información existe confusión. Y quisiera yo mencionar que para lograr que haya esa transparencia en la información, nosotros podemos ejercer nuestro derecho a la información investigando en diferentes fuentes, teniendo una comparación crítica a las diferentes fuentes, porque si nos quedamos con no va a ser suficiente. Y esto tiene que ver también con que no nos dejemos llevar solo por las emociones, porque como el miedo es la principal debilidad que tenemos ante un fenómeno desconocido, de una situación desconocida, pues entonces inmediatamente nos enganchamos con el miedo sin escuchar los argumentos de un lado y del otro. Por eso tenemos que tener atención al manejo de nuestras emociones. Claro. Una vez que nuestras emociones no nos están dominando y nosotros somos conscientes de la emoción que ha brincado, ya sea de angustia, ya sea de tristeza, de aflicción, de desesperación o de desesperanza, de lo que sea que haya surgido en nosotros, tengamos la conciencia de que eso va a pasar. Claro. En el momento en que pasa, ¿verdad? Vamos a poder leer en una segunda lectura la información que nos está llegando y también compararla con otra fuente. Lo que yo les quiero asegurar es que la información que se ha venido dando a través del gobierno federal es muy confiable. ¿Por qué es muy confiable? Porque es diaria. ¿Y por qué también es confiable? Porque no es solamente de un solo individuo,
sino es de un equipo de investigación. Y también porque existe la capacidad de rectificar o de ampliar o de precisar la información que se está dando, tanto en el intercambio de las conferencias mañaneras con el presidente, que se ha dado ese diálogo circular con los periodistas, que no son gente de su partido, que la mayoría de ellos no son partidarios de él, pero establece un diálogo que le permite a la población el darnos cuenta de cómo se puede interpretar el mismo dato de diferente manera. Y entonces, constatado con otros datos científicos, dados también por la Secretaría de Salud, nos va aclarando por dónde va el camino. Entonces, yo creo que esta es una forma de ir haciéndonos un criterio propio y Claro, sembrando a través de ese criterio propio entre nuestros familiares, conocidos, amigos, ir creando también un nuevo sentido común. de Y ese acuerdo. nuevo sentido común, eso es lo que va a establecer un mejor derecho a nuestra información, a que nosotros podamos libremente expresar también nuestra opinión desde ese nuevo criterio. Muy bien. Bueno, yo ahorita ya va a ser mi última intervención, porque voy a cerrar y me voy a despedir. Nada más que si tocas algo muy importante que es el hacernos de buena información y de las fuentes originales. Em, si nosotros tenemos buena información, esto es una defensa ante el miedo, ante el enojo, ante la desconfianza. Si nosotros tenemos una buena fuente y fuentes originales y fuentes que sean honestas, creo que, y si nos hacemos de buena información, esto nos va a ayudar mucho a poder caminar por un camino seguro. Yo creo que sí es muy importante lo que acabas de decir. Es decir, muchas gentes sí ven, por ejemplo, la conferencia que hace el gobierno federal en la mañana. También algunas personas, que son muchas, ven la conferencia de López Gatell. Ambas, la verdad que son muy, muy buenas. Y si uno la contrasta con otra información que salen en los medios, en las noticias, se da uno cuenta que mucha información está transgiversada y mucha información está falseada. Entonces, sí es muy importante. Y también abrevar de fuentes que son muy confiables, como la página de la Organización Mundial de la Salud, de la misma Secretaría de Salud, de la Secretaría de Salud de aquí de Guanajuato, que la verdad está muy bien establecida esa página. Y también, por ejemplo, de la CDC en los Estados Unidos, del John Hopkins, que es otra de las instituciones de una universidad que da una muy buena información. O sea, tenemos información de sobra de muy buena calidad. No es posible que pongamos nuestra información en manos de los memes o en manos, por ejemplo, de gente que sabemos que no va a ser honesta en la forma de informar. Entonces, pues básicamente ese sería el mensaje final. Yo por mi parte ya me despido. Ha sido un placer poderlo saludar a todos ustedes. Soy el doctor Manuel de Anda y ya saben que estoy para servirle. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel. Yo también me despido de una manera breve, eh, pues llamándolos a que si aplicamos ese derecho a la información, no nos vamos a ir con la finta ante, cadenas que, aunque vengan de conocidos, no están verificadas, no están con datos de evidencia científica, o a veces son demasiado alarmistas
y están excluidos de esperanza, excluidos de solidaridad y sobre todo humanismo, ¿no? Entonces yo creo Claro, que esta situación que vemos, por ejemplo, de estas últimas noticias de protestas sociales o de violencia, ¿verdad? Necesitamos encontrar un camino de paz. Si nosotros tenemos esa claridad, si nosotros buscamos realmente en empatía y en solidaridad, la mirada puesta en aquellos que no son escuchados, en aquellos que son siempre relegados y que eh, por esa empatía natural y por esa compasión espiritual podemos llegar a ellos, entonces podemos darnos cuenta de que hay esperanza, de que pueden ser escuchados por nosotros y pueden resonar sus voces también a través nuestro y no irnos con la finta simplemente de intereses ajenos o intereses que quieren provocar violencia en nuestro país. muy bien, está muy bien, Benito. Entonces ya nos despedimos, ¿verdad? Porque si no ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho también. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien.